Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro episodio de Coffee & Walter. En este episodio vamos a hablar sobre un señor del capítulo, que es Magnus Calgar, el señor de los ultramarines, y vamos a sacarlo ahora en consonancia con la última de las guías que nuestro Patreon Gerard va a sacar. Entonces, bueno, para seguir con la rutina de última guía de personaje espacial, pues nosotros en paralelo sacamos en Coffee & Walter nuestro monográfico. Magnus Calgar pues lleva dando guerra cerca de, pues, desde el 87 más o menos. O sea, que lleva casi 35 años dando guerra. Y es uno de los principales personajes que hay en el lore de Warhammer 40.000. Es el señor de los ultramarines, es un marine espacial muy condecorado, tiene una historia oscura o un poco extraña desde sus orígenes, y vamos a ver cómo se ha desarrollado este personaje durante los años. Vamos a ver cómo se desarrolló la miniatura y el personaje. Así que vamos a ello. Vamos a empezar con la historia de la miniatura de Magnus Calgar. Magnus Calgar entra en la historia de Warhammer 40.000 en los años de las fundacionales de Rogue Trader, cuando el universo del juego aún estaba en plena gestación y nada estaba completamente fijado. En aquella primera edición, Calgar no era todavía el coloso casi mitológico que hoy asociamos a los ultramarines, sino un alto oficial, entre otros muchos personajes especiales que poblaban un imperio aún caótico, extraño y profundamente experimental. Su primera miniatura, realizada en metal y con proporciones muy contenidas, incluso para los estándares de la época, reflejaba bien ese momento del hobby. Una armadura relativamente sencilla, una pose rígida y funcional, y unos guanteletes de ultramar presentes más como rasgo distintivo que como símbolo absoluto de poder. Era una figura que cumplía su papel en mesa, pero que no estaba pensada para dominar visualmente un ejército. Con la llegada de la segunda edición, tanto el trasfondo como la identidad visual de Warhammer 40.000 dieron un giro decisivo, y Magnus Calgar fue uno de los personajes que más se benefició de esa redefinición. Games Workshop empezó a tratar a los señores de los capítulos como figuras casi legendarias, y la miniatura de Calgar evolucionó en consecuencia. Su nueva encarnación en metal ganó volumen, ornamentación y presencia, convirtiéndose en una auténtica declaración de intenciones. Los guanteletes de ultramar pasaron a ocupar el centro del discurso visual. La armadura se cargó de laureles, iconografía y detalles imperiales, y la figura en su conjunto transmitía una autoridad que iba mucho más allá de las reglas. En ese momento, Calgar dejó de ser simplemente un personaje especial para convertirse en el arquetipo del líder Astartes, un referente estético que marcaría a los ultramarines durante los años. A lo largo de las ediciones posteriores, la miniatura no sufrió reinvenciones, pero sí un proceso constante de refinamiento. Las proporciones se hicieron más heroicas, los detalles más nítidos y la composición más cuidada, manteniendo siempre una pose casi escultórica, solemne, como si Calgar fuera una estatua viviente del imperio. Esta estabilidad visual ayudó a consolidar su imagen. Magnus Calgar ya no necesitaba sorprender, porque su silueta y su iconografía eran inmediatamente reconocibles. Para muchos aficionados, durante esta etapa, Calgar se convirtió en sinónimo de ultramarines, una figura que definía cómo debía ser el poder, la disciplina y la autoridad dentro de un capítulo. Décadas después, en la era moderna del hobby, la reinterpretación de Magnus Calgar en plástico y con armadura Gravis no rompe con su pasado, sino que lo culmina. Todo lo que estaba insinuado en Rogue Trader y magnificado en segunda edición alcanza aquí su forma definitiva, una miniatura de gran escala, dinámica, pensada como pieza central
pero que conserva intactos los elementos que han acompañado al personaje desde sus orígenes. Es el mismo Calgar que nació en los albores de Warhammer 40.000, reinterpretado con 30 años de experiencia en diseño, escultura y narrativa visual. Así, la historia de la miniatura de Marneus Calgar es también la historia del propio hobby. El paso de la experimentación casi artesanal de Rogue Trader a la sofisticación actual, sin perder nunca el hilo que conecta el presente con aquellos primeros días de metal. Reglas abiertas y un universo todavía que estaba descubriendo quién iba a ser. Pero, ¿quién es Marneus Augustus Calgar? El Marneus Calgar que se conoce en la actualidad nació como Tacitan, un siervo de la casa noble de Calgar en el mundo de Nova Thulium. Compañero del joven heredero de la casa de Calgar, Marneus, ambos buscaban honor y una vía de escape del sistema nobiliario, entrenándose para convertirse en marines espaciales. Bajo la tutela de Crixus, entrenaron durante un tiempo junto a otros aspirantes en Thulium Minor. Sin embargo, una noche el dúo descubrió que Crixus y el resto de los aspirantes eran cultistas de Khorne y que participaban en rituales de sangre. Antes de que pudieran escapar, fueron atacados por Crixus y sus seguidores, y durante el enfrentamiento Marneus Calgar murió. Tras lograr huir, Tacitan juró que Marneus Calgar viviría y se convertiría en marine espacial, asumiendo la identidad de su amigo. Tacitan acabó dando muerte a la mayoría de sus compañeros corrompidos, pero finalmente fue salvado de Crixus por los ultramarines. La tumba del verdadero Marneus Calgar existe en el mundo de Nova Thulium, y en ella se indica que falleció a la edad de 12 años. Como cabría esperar de la encarnación de la nobleza de los ultramarines, Calgar es inmune al miedo y demuestra una valentía inquebrantable bajo el fuego enemigo. Allí donde hombres inferiores se lanzarían a cubierto hasta recibir disparos, Marneus evalúa rápidamente la situación, decide el mejor curso de acción y solo se arroja a cubierto cuando no existe ninguna alternativa tácticamente viable. Los logros y hazañas de Calgar están registrados en 28 volúmenes conservados en una cámara acorazada dentro del monasterio fortaleza de los ultramarines, conocido como la Fortaleza de Hera, en Macrash, superado en número y magnitud únicamente por los logros del primarca de los ultramarines, Roboute Guilliman. Estas gestas incluyen liderar el asalto de ruptura contra la nave enjambre tiránida Behemoth Primus, sostener el solitario la puerta contra una horda orca durante un día y una noche en el asedio de Thalamathrax, derrotar a un avatar de Cain Eldar en combate singular, lo que condujo a la desbandada de las fuerzas Eldar de la batalla del Sepulcro de Horar en el 888 del 41 milenio, y recuperar la fortaleza estelar indomable de las hordas demoníacas de Makar, el Renacido, a quien supuestamente expulsó de regreso al Immaterium con la ayuda de la Inquisición. En realidad, Makar no fue desterrado, sino únicamente ligado al núcleo de la fortaleza estelar, y regresaría más tarde para volver a asolar ultramar y plantear a Marneus Calgar su mayor desafío. Pero vamos por partes. Vamos a empezar con la Primera Guerra Tiránida. La llegada de la flota enjambre Behemoth al borde oriental en el 754 del 41 milenio resultó ser la mayor amenaza para el reino de ultramar desde la oscuridad de la herejía de Horus. En Macrash, el ancestral mundo natal de los ultramarines, se decidiría el destino de todo el sector. Cuando los ultramarines tuvieron conocimiento de la amenaza inminente de la flota enjambre Behemoth, Marneus Calgar, señor de los ultramarines, ordenó que las formidables defensas de Macrash fueran puestas en un estado de máxima alerta. Entre una vasta flota de naves de guerra y las poderosas estaciones de defensa orbital del planeta, todos en Macrash se prepararon para afrontar la amenaza tiránida. Tan solo unas pocas semanas solares después, la flota de vanguardia de los tiránidos atacó. Cientos de bionaves atravesaron el bloqueo de los ultramarines y se abatieron sobre Macrash, y pronto miles de bestias alienígenas devastaron la superficie del planeta. Considerando la amenaza tiránida demasiado grande para ser combatida de forma fragmentaria, Calgar agrupó sus fuerzas terrestres en 3 ejércitos. El primer y el segundo grupo de combate guarnecieron cada una de las fortalezas polares de Macrash. Llevando la lucha directamente al enemigo, el propio Calgar lideró la tercera fuerza en una serie de acciones de retaguardia
con el objetivo de ralentizar el avance tiránido. Vamos a hablar ahora del cónclave de Hera después de la Primera Guerra Tiránida. Uno de los episodios que mejor muestran el carácter de Magnus Calgar es el cónclave de Hera. Todo surgió cuando, tras la pérdida de toda la primera compañía del capítulo en la batalla de Macrash, el capellán Hortan Cassius solicitó sustituirla por los veteranos de las guerras tiránidas, un grupo especializado de combate contra los tiránidos. Sin embargo, crear estos grupos especialistas no estaba permitido por el Codex Astartes. Y tal vez no sea de extrañar que entre las filas de los ultramarines hubiera reticencias a reconocer la legitimidad de las unidades de veteranos de las guerras tiránidas. A pesar de que fue el mismísimo Maestro de la Santidad en persona quien promovió la creación de tales escuadras, la mayoría de sus camaradas elevaron protestas al respecto, ya que no estaban permitidas por el Codex Astartes y que, por tanto, era impensable su formación. Se manifestaron multitud de argumentos tanto a favor como en contra de la creación de escuadras de veteranos de las guerras tiránidas, sin llegarse nunca a un consenso. Al final, Magnus Calgar dictaminó que toda aquella discusión, a pesar de generar un gran debate teórico acerca de las bases del Codex Astartes y de las intenciones del primarca Raoul Guilliman, no servía en definitiva para nada, y con tal de poner fin a aquel callejón sin salida, el señor del capítulo decretó que todos los guerreros de los ultramarines de la Legión, no del capítulo, de la Legión, podrían dar su opinión al respecto en un gran cónclave que debería celebrarse en Macrash tras el Día del Recuerdo, cuando el capítulo rinde homenaje a todos los que murieron luchando contra los tiránidos de la flota Enjambre, Behemoth. Ultramarines procedentes de todos los rincones más alejados de la galaxia acudieron al cónclave de Hera, y Magnus Calgar aguardó a que llegaran todos los guerreros posibles antes de dar inicio al acto en presencia del mismísimo primarca. Cada guerrero tuvo la oportunidad de expresar su opinión acerca de si se debía aceptar o no a los veteranos de las guerras tiránidas, como una escuadra de capítulo, y el señor del capítulo escuchó multitud de perspectivas. El capellán Hortan Cassius y el primer capitán de la primera compañía, Severus Hageman, defendieron su utilidad y trajeron al cónclave a un guerrero superviviente de los cuchillas del emperador, para que hablara de lo que había visto y aprendido en sus combates contra los tiránidos. El cónclave duró varios meses, y los guerreros que no habían podido llegar a Macrash a tiempo fueron uniéndose a él y expresaron su opinión personal. Finalmente, el señor Calgar dictaminó que ya había oído bastante y se retiró a sus aposentos en lo alto de la imponente fortaleza para meditar sobre el asunto. El señor del capítulo de los ultramarines estuvo pensando durante muchos días y muchas noches acerca de los distintos puntos de vista que se habían expuesto en el cónclave, y rezó y ayunó para que Raoul Guilliman y el emperador lo guiaran en su decisión. Al amanecer del 40º día, el señor Calgar surgió de sus aposentos al haber sido informado de que varios asentamientos de Spandor habían sido atacados por criaturas tiránidas, monstruos que habían permanecido en ultramar tras la batalla contra la flota Enjambre Behemoth. Magnus Calgar lo consideró una señal y declaró ante todos los guerreros que los veteranos de las guerras tiránidas pasarían a formar parte de la estructura militar de los ultramarines. Aquella nueva invasión sería su primera prueba, y, en caso de superarla, todo el mundo debería reconocer su legitimidad. Vamos a continuar con la guerra por Thrax. En el 762 del 41 milenio, Magnus Calgar condujo a los restos de su capítulo contra el mundo forja corrompido por demonios de Thrax. Bajo el liderazgo de Calgar, los ultramarines desterraron a miles de demonios y recuperaron registros de datos cruciales de las manufacturas deformadas por el caos. Con la misión cumplida, Calgar dio orden de exterminatus. Seguimos con el asedio de Zalazras. En una de sus gestas más notables, en el 797 del 41 milenio, durante las defensas de la ciudad colmena de Zalazras, Magnus Calgar sostuvo las puertas él solo contra una horda orca entera durante un día y una noche. Continuamos con la batalla de Sepulcro de Horar.
En el 888 del 41 milenio, un emisario Eldar del mundo astronave de Biel-Tan fue enviado al mundo imperial de Comrath para entablar negociaciones con su gobernador planetario con el fin de recuperar un antiguo artefacto arcano del sepulcro de uno de los héroes más laureados de los ultramarines, el capitán Horar, conocido como el Cetro de Galaxian. Cuando el noble imperial rechazó su petición, el emisario Eldar se enfureció y pronto sus súplicas se transformaron en amenazas de violencia. El gobernador planetario se negó a dejarse intimidar por el arrogante Xenos y ordenó la ejecución inmediata del Eldar. Sin embargo, el gobernador tuvo la previsión de tomarse en serio las amenazas Xenos y solicitó ayuda a los ultramarines. Eldars de los mundos astronave de Alaitok e Iyaden procedieron entonces a asaltar el planeta Comrath para recuperar el artefacto Eldar custodiado en el sepulcro de Horar. Horar fue uno de los grandes héroes de los ultramarines en los años posteriores a la herejía de Horus, y el señor del capítulo de Marneus Calgar juró que ni un solo alienígena profanaría la santidad de su tumba. Por primera vez, desde la batalla de Macrash, Calgar condujo a la totalidad de su capítulo a la guerra. Otra de las innumerables hazañas de Marneus Calgar es la emboscada de Darkhold. En el 921 del 41 milenio, Marneus Calgar fue emboscado por una banda de guerra de la Legión Traidora de los Amos de la Noche, mientras se dirigía a la zona de batalla de Darkhold. La nave del señor del capítulo, gravemente dañada, se estrelló en el poco poblado mundo feudal imperial de Baraced. Varios cientos de marines espaciales del caos de los Amos de la Noche efectuaron un aterrizaje poco después, pero Calgar logró reunir a la población feudal del planeta y derrotarlos en una batalla heroica. Ahora se pone la cosa interesante. Vámonos contra los demonios. Makar, el 3 veces nacido. Makar, también conocido como el 3 veces nacido, fue un príncipe demonio del caos indiviso, que en otro tiempo había sido capellán y posteriormente apóstol oscuro de la Legión Traidora de los Portadores de la Palabra, con el nombre de Malok Carzo, durante la herejía de Horus. Tras su muerte mortal y su apoteosis como príncipe demonio plenamente formado, Makar acabó manifestándose en la realidad, y en el 878 del 41 milenio, ya como Makar el Renacido, lideró una flota pirata del caos y volvió a atacar ultramar. En esta ocasión, su flota fue destruida por una fuerza liderada por la segunda compañía de los ultramarines y su capitán, Cato Sicarius, en ese momento. El capitán Sicarius se enfrentó a Makar en la grieta de Elamar y destruyó gran parte de su flota pirata. El propio Makar logró escapar de regreso al Inmaterium. Volvemos con los tiránidos. Los ataques de los tentáculos de Kraken. En el 993 del 41 milenio, los ultramarines sofocaron una rebelión en el mundo industrial de Ishar IV, pero se vieron inmediatamente en primera línea de una defensa desesperada contra la flota enjambre Kraken. Acompañado por el capellán Cassius y veteranos de la Primera Guerra Tiránida, Calgar lanzó un audaz asalto que cercenó el control sináptico de los tiránidos, una batalla ganada en no poca medida gracias a la furia con la que Cassius condujo a sus hermanos en el combate. En una repetición de la historia, Marneus Calgar, que había escapado por poco de la muerte a manos del enjambre supremo durante el enfrentamiento en Macrash, se enfrentó a la reencarnación de la misma bestia en los campos empapados de sangre. Esta vez, sin embargo, Calgar triunfó, dando muerte a la criatura con sus propias manos. El regreso de Mekar. Qué pesado es este tío. El fracaso de Calgar a la hora de desterrar a Makar estuvo a punto de provocar el desastre para ultramar, pues el demonio fue liberado por el señor de la guerra de los guerreros de hierro, Honshu, en el 997 del 41 milenio, y posteriormente se alió con él en una campaña destinada a destruir a los ultramarines y su imperio estelar. Finalmente, Calgar se enfrentó al príncipe demonio en el campo de batalla del mundo ultramarino de Talasar y logró por fin aniquilarlo, utilizando una extraña hoja que se remontaba a las antiguas batallas de Calth durante la herejía de Horus, conocida como Fragmento de Erebus. Tras estos acontecimientos, se dice que un Calgar más castigado por la experiencia se convirtió en una persona de mayor humildad. Y aunque los oficiales y gobernantes de los ultramarines se sintieron decepcionados por las tergiversaciones previas de su líder con respecto a Makar,
su amor y respeto por su heroico señor del capítulo permanecieron intactos. Vamos ahora a la actualidad, la Cruzada Indomitus y las Guerras de Plaga. Aunque permaneció como señor del capítulo de los Ultramarines durante todo este periodo de la Cruzada Indomitus, mientras Guilliman se ocupaba de gobernar el imperio como su nuevo señor comandante, su título fue cambiado de Maestro de Ultramar a Señor Defensor del Gran Ultramar. Solo Guilliman fue reconocido como el verdadero gobernante de Ultramar. Durante las Guerras de Plaga, Calgar sofocó personalmente múltiples levantamientos antiimperiales y motines de la Auxilia de Ultramar en la región iliria de Macrash. Posteriormente, frenó una ofensiva orca dirigida hacia el mundo forja de Metallica, mediante el uso de tácticas de ataque rápido. En algún momento de este periodo, Magnus Calgar se convirtió en el primer marine espacial tradicional en someterse al proceso quirúrgico necesario para transformarse en un marine espacial primaris, los ritos calgarianos. A pesar de que el propio Belisarius Cawl llevaría a cabo el procedimiento, Calgar fue advertido de que existía un 61,6% de probabilidades de fracaso y muerte, ya que el proceso aún no había sido perfeccionado. Calgar fue abierto quirúrgicamente desde la cabeza hasta los pies, y los 3 órganos genéticos adicionales de los primaris, el Magnificat, el horno de Belisario y las bobinas de tendones, fueron implantados en su cuerpo. Para poner en marcha el proceso de transformación, su metabolismo tuvo que ser detenido y reiniciado. Aunque estuvo clínicamente muerto durante más de 20 minutos solares, el horno Belisario terminó activándose y devolvió a Calgar a la vida. Y ya lo ha hecho más de una vez, que se enfrentó a Abaddon. Aunque fue un proceso extremadamente peligroso y nada sencillo, Calgar demostró a los demás marines espaciales tradicionales que un nuevo camino era posible para los Adeptus Astartes. Tras su transformación, Calgar comenzó a portar la armadura de Heraclus, una armadura de potencia Mark X Gravis, especialmente diseñada para adaptarse a su nuevo y mayor cuerpo primaris. Vamos ahora con Vigilus, la Guerra de las Bestias. Durante el conflicto de múltiples frentes conocido como la Guerra de las Bestias, Magnus Calgar lideró a los defensores imperiales del mundo centinela de Vigilus, una ubicación de enorme importancia estratégica dentro del Imperio Oscuro. Los servidores del emperador se enfrentaron a asaltos de orcos, cultos Genestealers, Eldars de los mundos astronave y saqueadores Drukhari. Sin embargo, la mayor amenaza se manifestó en forma de fuerza de Astartes herejes de la Legión Negra liderada por el Señor del Caos, Harken Rompemundos. Ahora ya, para terminar, vamos a ver qué panoplia utiliza Magnus Calgar. Empezamos por la armadura de Heraclus. Desde su ascensión como Astartes Primaris, Magnus Calgar prefiere portar la armadura de Heraclus, una armadura de energía Mark X Gravis especialmente modificada que proporciona un nivel de protección sin precedentes sin interferir en absoluto con su movilidad. Otra opción que tiene Magnus Calgar es llevar una armadura de exterminador de Antílocos. En ocasiones, Calgar viste el combate de la armadura de exterminador magistralmente elaborada conocida como la armadura de Antílocos, además de liderar a una unidad de su guardia de honor personal. Forjada por los tecnosacerdotes de Ademax Primus, la armadura de Antílocos es una armadura de exterminador de patrón Indomitus, excepcionalmente ornamentada que incorpora un teletransportador baliza compacto. Ahora vamos a hablar de lo que mitifica a Magnus Calgar. Los guanteletes de ultramar, que son un antiguo par de puños de energía magistralmente fabricados, acompañados por un conjunto de hombreras ornamentadas, compatibles tanto con la armadura de potencia de artífice como la armadura de exterminador, y un par de bolters integrados tan letales como un bolter tormenta. El verdadero origen de los guanteletes es desconocido. Lo único que se sabe de estas reliquias es que fueron recuperadas de un campeón caído del caos por el mismísimo primarca del robot Guilliman, tras la masacre del Reclusium de Gamalia, quien posteriormente las utilizó con frecuencia en combate. Ningún magos del Adeptus Mechanicus ni artífice del capítulo ha logrado jamás penetrar su blindaje para examinar el mecanismo interno.
Cuando no se utilizan, los guanteletes se conservan en una urna de cristal en la fortaleza de Hera, dentro del santuario del Gran Primarca en el Templo de la Corrección. Por supuesto, al ser un señor del capítulo, pues lleva un halo de hierro. El halo de hierro es un aro con forma de halo que se sitúa sobre la cabeza del portador, normalmente montado en la mochila de la armadura de energía de los marines espaciales, aunque en ocasiones se integra en el Gorjal. El halo de hierro es un honor prestigioso que se concede únicamente a los astartes más excepcionales de un capítulo, como recompensa por una iniciativa y un valor fuera de lo común. Además, el halo de hierro genera un efecto protector mediante una tecnología de campos de conversión hoy en día poco comprendida. Marneus Calgar también lleva una espada reliquia, que casi nunca usa, porque lleva 2 puños de combate. Para el combate cuerpo a cuerpo, Calgar hace uso de una espada de energía reliquia seleccionada entre los objetos más legendarios del arsenal del capítulo. Y ahora viene la machada. Maximus. El Maximus es un Land Rider antiguo y venerado que sirve como vehículo personal de Marneus Calgar. Su casco está adornado con pasajes del Codex Astartes y escenas de las gloriosas victorias de los ultramarines. Está inscrito con filigranas doradas y detalles de mármol, y estandartes y sellos de pureza de origen ancestral ondean sobre sus chasis. Se cree que el Maximus ha servido a los ultramarines desde los días de la Gran Cruzada. Bueno, espero que os haya gustado este monográfico sobre Marneus Calgar. Os recordamos que Gerard Gomis va a sacar la última guía de este personaje este fin de semana. Así que tendréis las 3 guías de Marneus Calgar para empezar a pintarlo cuanto antes. Así que allá nos vemos.